gente que opina en las redes sociales no sabe de lo que opina. Opina porque otro opina, repiten lo que otros dicen y entonces piensan tener una voz propia. Bueno, tienes una voz propia porque eres tú el que estás haciendo el comentario, pero estás haciendo el comentario que otro repitió. Buscando cómo encajar. Y todos nosotros, de una forma u otra, nos hemos sentido así. Es la famosa presión de grupo que nos enseñan cuando estamos en la escuela. No cedas a la presión de grupo. Bueno, es que siempre vamos a estar expuestos a la presión de grupo. Todos nosotros queremos estar expuestos a lugares donde queremos reunirnos, con gente que queremos reunirnos, y el día que querramos ser expuestos a esos lugares que queremos reunirnos y con la gente que queremos reunirnos, de las cosas que buscamos es encajar. Yo quiero caer bien, yo quiero sonar bien, yo quiero que me acepten porque quiero estar en ese lugar. El deseo de encajar es poderoso y es tan poderoso que nos puede hacer actuar de formas inesperadas. Se dice que encajar es una necesidad psicológica que todos nosotros tenemos y por eso es tan fuerte. ¿Quieres encajar en el trabajo? Ciertas amistades. Terminas hablando como ellos, terminas visitando lugares como ellos, terminas actuando como ellos, porque quieres estar con ellos, no hay ningún problema. Pero quiero que tú pienses en el día de hoy que lo haces porque quieres encajar. Carlos, excluimos la iglesia, para nada, de la misma forma la iglesia. Hay gente que no sabe por qué levanta las manos en la iglesia, pero cuando llegan de visita a la iglesia y ve a todo el mundo levantando las manos, tienen que levantar las manos porque no se quieren salir, no quieren estar fuera del grupo. ¿Cierto? Yo quiero encajar en lo eclesiástico. Y una de las cosas, una vez más, que echan a perder el aspecto de esa relación con Dios y que nos hace distanciarnos de Dios, muchas veces será el querer encajar y el encajar en lugares inadecuados o lugares equivocados, caminos equivocados en nuestra vida, intentando encajar por amigos, intentando encajar con familia y definitivamente echan a perder lo que es esa relación con Dios. De las cosas más poderosas que todo creyente debemos entender en este aspecto de lo que es encajar, es que encajar, escucha bien, no significa ser igual a los demás. Encajar no debe significar ser igual a los demás, y esto es lo que yo quiero que hablemos en el día de hoy, sino entender nuestro papel donde estamos. Es entender. Y yo no quiero utilizar la palabra todavía que te voy a mostrar en el día de hoy, que te quiero enseñar en el día de hoy, pero pongámosles papel hasta ahora. Es mi papel o mi función donde estoy. Una vez más, no es ser igual a los demás, sino tienes que entender tu función y tienes que entender tu papel en el lugar donde estás. Yo quisiera ir un poquito más profundo a ello. Esto en el día de hoy. Utilicemos el ejemplo de un personaje bíblico muy conocido, estoy seguro que nos va a dar luz en este tema. Mira lo que dice el libro de Mateo, ve conmigo rápido al libro de Mateo, el capítulo 26. Mateo 26, el verso 69. Dice la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús Galileo. Este era el tiempo de la muerte del Señor Jesucristo. Ya la habían entregado. Estaba el sacrificio. Y este es el momento que todo el mundo conoce. Aquel famoso momento en que Pedro niega a Jesús. Cuando miras versos anteriores, Jesús pasa por el juicio, Jesús oró en el Getsemaní, ya se había arrestado a Jesús, pero el verso 36 tiene el detalle de que Jesús había negado este evento que estamos leyendo en este momento. Cuando miras el libro de Mateo, una vez más, ese capítulo 26, en el verso 36, cuando tú miras el título, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Ya estaba establecido que eso iba a suceder y estamos leyendo lo que estamos leyendo. Una vez más, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo, dice el verso 70. Mas él negó, ¿delante de quién? De todos. Dice la palabra del Señor, que él niega delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Tú estabas con Jesús. Está todo el mundo. Todo el mundo que está
fueron los que juzgaron y crucificaron a Jesús. Y ahora Él está entre la espada y la pared. ¿Y ahora qué hago? ¿Termino como Él? ¿O lo niego? ¿Y qué hizo? ¿Lo negó? ¿Lo negó? Yo no sé qué tú dices. Y empieza suavecito. Pero dice el verso 71, mira el verso 71. Saliendo Él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72. Pero él negó otra vez, y mira la diferencia, y mira este detalle. Pero él negó otra vez con juramento. Esa palabra juramento tratando de establecer un límite. Esa palabra juramento es que Pedro lo hace de esta forma pensando que ahí acabaría el tema. Ya Jesús había dicho que antes que cantara el gallo, que es lo que todos nosotros conocemos, él lo habría negado ¿cuántas veces? 3 veces. Esta era la segunda vez. En la segunda vez ya Pedro quería terminar el tema. Viene una mujer y lo identifica, él estando afuera y dice, esta andaba con Jesús. Yo no sé qué tú dices. Dice que se asoma. Y cuando se asoma, hay otra que lo ve. Y esa otra que lo ve, vuelve y le increpa. Tú estabas con el Nazareno. Y ahora él jura. Él trata de poner un límite. Él trata de ponerle punto final a esa conversación. Y trata de ponerle punto final a esa conversación con una mentira. Carlos, ¿qué mentira? No lo conozco. No es lo mismo, yo no sé lo que tú dices para tratar de evitar una conversación, que entrar ahora en un estado de mentir por el tan solo hecho de distanciarte de aquel con el que tú andabas y tratar ahora, sin adelantarme al mensaje, de encajar donde tú no encajas. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y pensaba que le pondría punto final. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Mira, no seas embustero. Di la verdad, ese es el verdaderamente. No seas mentiroso. Di la verdad. Tú también eres de ellos, porque aunque dice, tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ¿qué hace? Comenzó a maldecir. Tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre. Dice la palabra del Señor, que entonces él comienza a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Tú lo conoces, no seas mentiroso. Tú hablas como ellos hablan. Tu forma de hablar es diferente. Yo, ¿qué va? Si alaba, yo no conozco, ¿y qué busco Pedro? Ahora busca Pedro tratar de encajar y ser como la gente que lo estaba señalando. Aquellos maldecían, yo sé maldecir también. Ahora yo hablo como tú hablas. Y busca encajar. Ya la había encajado en un lugar. No, hermano, no quiero adelantarme a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, pero él había encajado ya en un lugar. Había encajado también que hablaba como hablaba la gente con la que él encajó. Los demás sabían cómo esta gente hablaba, identifican que él habla como hablaba esta gente. ¿Cómo hablaban ellos? Diferente a como estos otros hablaban. Y ahora él quiere hablar como estos están hablando, por el tan solo hecho de enfrentarse a una amenaza que pone entredicho o pone a prueba nuestra fe. Dice el verso 75, él ahora trata de encajar. Dice el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y mira este detalle, ¿y qué hizo? Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora saliendo afuera, lloró amargamente. Una de las cosas que yo quiero que tú analices en el día de hoy, te la dije hace un rato, ¿qué es? Es que una eventualidad como esta
es la que nos pone a nosotros entre la espada y la pared y nos pone a nosotros a tratar de encajar y escoger realmente dónde encajamos. ¿Qué situación como esta? Una situación que emocionalmente hablando nos lleva a los extremos. Una situación, como te decía hace un rato, que pone a prueba nuestra fe. No es una persona que realmente, y traigo esto a colación, porque una persona que realmente viene aquí un rato y después que viene aquí un rato va afuera y allá afuera encaja en los lugares que quiere encajar, no está ni allí ni está aquí. Esa persona nunca ha estado. Yo le estoy hablando a gente que sí llegó a hacer una transformación en su vida. Yo estoy hablando a gente que quizás estás trabajando en ella, de continuo en ella, y te vas a dar con la situación, y te vas a dar con el instante, y te vas a dar con el momento en que definitivamente tu fe se ponga a prueba. Yo pongo a prueba entre comillas porque una vez más, no es que Dios te está probando la fe, es que nosotros, de acuerdo a nuestro diario vivir, vamos a tener unos retos donde vamos a tener que evaluar nuestra fe, y vamos a tener que trabajar nuestra fe, y vamos a tener que evaluar realmente en lo que estamos creyendo, porque muchas veces lo que estamos viviendo no es lo que se me está diciendo en este altar. Si yo te hablo todo el tiempo de que las cosas van a estar bien, tan pronto las cosas no salgan tan bien como tú consideras que deben salir, entonces tú comienzas a evaluar contrario a como debieras evaluar esta palabra, y buscando encajar fuera de ella, entonces cometemos los errores que cometemos, entonces nos exponemos a tener el resultado que tenemos sin pensar en el hecho que lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, dejarnos llevar por su palabra, ser guiados por ella y definitivamente por la fe poder obtener lo que su palabra dice. No es que todo el tiempo están las cosas bien, es que cuando surgen las cosas que hacen creer y que me hacen pensar y me hacen vivir considerando que no están bien, yo tengo la fe y la esperanza de que así lo estarán. Encajo aquí o encajo allá. Pero una vez más, es una situación, no es cualquier situación, no es cualquier tontera, no es cualquier bobera, como hay mucha gente que tiende a vivir la vida. Estoy aquí, estoy allá, magnífico. No estás, nunca has estado. Tienes que determinar dónde vas a estar. Cuando tú llegas a este estado, que estaba la vida de Pedro, ya Pedro había caminado con Jesús 3 años. Definitivamente lo conocía. Definitivamente Jesús había influenciado en su vida que cambia hasta tu manera de hablar, hasta su manera de hablar. Pedro había encajado con Jesús. Y no solamente Pedro había encajado con Jesús, Pedro había encajado con su mensaje. Y dime tú si eso no es lo que nos pasa a nosotros. Y mientras yo estudiaba y mientras yo leía y recordaba una de mis historias favoritas de la palabra del Señor, que es la historia de Pedro, yo recordaba que aún Pedro, siendo juzgado emocionalmente hablando y en su inestabilidad emocional, que mucha gente consideraría, que la gente consideraría que era inestable emocionalmente hablando a la hora en que se exponía a ciertas cosas con Jesús, en esa inestabilidad emocional, Pedro recibe las grandes revelaciones y la grande educación que no solamente era de bendición para su vida, sino que era de bendición para nosotros. ¿Quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro. En esa revelación, ahora yo te digo que tú eres roca. Ahora yo te digo que en esa revelación que tú has tenido es que se fundamenta mi iglesia. Y el capítulo después le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Por otra reacción emocional de él. Pero aún en esa imperfección, aún en su inestabilidad emocional, aún en ese estado, caminando con Jesús, encajando con Jesús, recibió las grandes enseñanzas de Jesús que en el día de hoy tú y yo somos ministrados. Nos podemos identificar y aplicamos en nuestra vida. Ese fue Pedro. Ese fue Pedro una vez más, que caminó por 3 años, que vio por 3 años, que encajó por 3 años y que aprendió por 3 años. Aprendió. ¿Por qué aprendió? Porque cambió su manera de hablar. ¿Cuál es la muestra de que aprendió? ¿Qué fue lo que los otros identificaron de él? Que actuaba diferente, hablaba diferente, vivía diferente. Y como actuaba diferente, hablaba diferente y vivía diferente, era igual que aquel. Pero llegó el instante fuerte y duro en la vida que lo puso entre la espada y la pared.
y cometió el error de tratar de encajar donde no pertenecía. Donde no pertenecía. Para poder encajar en un lugar, para poder mostrarte una idea más en esta mañana, para poder encajar en un lugar, tendrás que, si está bien dicho esta palabra, desencajar de otros. Eso es natural. Para tú poder encajar en un ambiente eclesiástico, tendrás que desencajar de otros ambientes. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Querramos, no querramos, tengamos mucha apertura, seamos más libres que otros, más liberal que otros, más conservadores, no importa. Para tú encajar en un lugar, tienes que desencajar de otro. Hoy más que nunca se hace una realidad cuando nosotros comenzamos a mirar las redes sociales. Todo el mundo puede expresarse, todo el mundo puede tener una opinión, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Magnífico. Si me quiero identificar contigo, me tengo que dejar de identificar con este. ¿Por qué razón? Porque la opinión de este es contraria a la de este, pero tengo que escoger. Para poder encajar con uno, voy a tener que desencajar con otro. Y muchas veces, para poder encajar con Jesús, encajar con la vida que nos muestra el Padre, tenemos que desencajar con otro. Esa es la realidad. Por miedo trató Pedro de encajar con las personas que no amaban a Jesús y desencaja con Jesús. Yo lo que quiero es que tú entiendas en el día de hoy que nosotros en nuestra vida como creyentes, y es lo que te muestro con este mensaje de Vuelve, es que nosotros no vivimos encajando o desencajando. Nosotros vivimos por algo más grande. El creyente, el cristiano, no vive encajando o desencajando por ahí. El cristiano, el creyente tiene que vivir por algo más grande. Y es lo que quiero mostrarte por el resto del mensaje en esta mañana. Quiero que vayamos a 2 instantes y 2 momentos de la vida de Pedro. No sé si toque todos los versos mientras vaya corriendo el tiempo en el mensaje, así iré viendo. Pero yo quiero que tú veas esta experiencia, y es la experiencia inicial que tiene Pedro con nuestro Señor Jesús. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 5, el verso 1. Lucas, el capítulo 5, el verso 1. Lucas, el capítulo 5, el verso 1, dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le toma las barcas prestadas. Eso fue una renta. Y ahora me imagino, porque él se fue, se metió, se sentó y empezó a predicar. Después preguntó de quién era y ahora va a pagar la renta. Y le dice: boga mar adentro. Más allá de pagar la renta, te voy a mostrar lo que sucedió en aquel momento. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón es Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y dice: mas en tu palabra echaré la red. Bueno, si tú lo dices, yo considero que Simón estaba escuchando también el mensaje. Y cuando escuchó el mensaje, él asoció lo que este hombre está predicando a lo que se puede dar por la predicación. Él le dice: bueno, por lo que tú dices, por lo que tú predicaste, por lo que yo escuché, entonces voy a echar la red. Y dice la palabra del Señor: y habiéndolo hecho, encerraron, ¿qué dice? Gran cantidad de peces. ¿Y qué dice ese verso 6? Porque quiero que tengas este detalle. Y su red se rompía. Su red se rompía. Trabajaron toda la noche haciendo lo que sabían hacer y no habían pescado nada. Yo sigo un joven en las redes sociales aquí en Puerto Rico, se llama Pesca Profunda. Y yo veo cómo el tipo sale a pescar y hay veces que no cae nada. Y el tipo sabe pescar, pero hay días que no cae nada. El tipo me ha dado fiebre que ahora quiero pescar. Sí, algo me voy a inventar, pero voy a empezar a pescar.
El tipo va, se tira, busca toda la noche. Hay otras veces que saca unos aparatos, le dice a los dinosaurios. Pero Pedro había toda la noche trabajado, no se había dado nada, y ahora Jesús le dice, vuelve, echa la red. No era de noche, era de día, las circunstancias no eran las adecuadas entonces para que se pudiera pescar. Ya le dice, de eso yo sé, pero en tu palabra echo la red. ¿Y qué es lo que sucede? Que encierran gran cantidad de peces. No solamente encierra la gran cantidad de peces, yo quiero que tengas este detalle muy presente, sino que su red se rompía. La red de Pedro se rompía, dice la palabra de Dios. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? A Simón. Había más gentes, había más que se beneficiaron de esto, había más que vieron. ¿Pero a quién se dirige Jesús? A Simón. Y le dice a Simón, mas Pedro dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, mas ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice la palabra del Señor? Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. En plural se benefician. A uno se le dirige. En plural se benefician, en plural siguen, pero a uno se le dirigió, a uno le habló y a uno desde el comienzo, desde el principio de esa relación, le enseñó. ¿A quién se dirigió? ¿A quién le habló? ¿Y a quién le enseñó? A Simón. Una vez más, como te dije hace un rato, el creyente no vive su vida encajando. El creyente vive su vida y cuando se acerca a Jesús, comienza a tener una relación con Él, lo primero que pone Jesús en su vida no es otra cosa que su propósito. El creyente no vive encajando aquí y allá, el creyente vive por el propósito divino cumplido en su vida. En este momento, ya Pedro estaba y Jesús llega. Cuando Jesús llega a propósito para traer un propósito. Esto no fue una casualidad, hermano. No fue una casualidad que Jesús se sentara en la barca y fuera a la barca de Pedro y de casualidad diga, ahora, ¿dónde está el dueño de esto? Y después coge y le diga, pues déjame hacer ahora aquí algo. Vete y pesca. No fue así. Cuando Jesús te encuentra donde tú estás, Jesús es intencional y Jesús hace las cosas a propósito. Y dentro de su intencionalidad y su propósito está el que tú encuentres tu propósito en Él. Llega donde Pedro, le llena las barcas, pero si eso era grande, más grande fue el propósito que le dio. Pastor, ¿y cuál fue el propósito que le dio? Ahora serás pescador de hombres. Y fue al lugar donde Pedro estaba. Y por donde Pedro estaba y por lo que Pedro conocía, entonces estableció su propósito. Pescador de hombres. Pues te sigo.
Yo no sé lo que es eso, pero si habían un montón de peces, un montón de hombres habrán. Y le siguió. Y de ahí en adelante entonces comienza el proceso de quizás Pedro encajar. De quizás Pedro encajar. ¿Cómo encaja? Educándose. ¿Cómo encaja? Viendo los otros milagros de Jesús. ¿Cómo encaja? Escuchando todas las enseñanzas de Jesús. Pero una vez más, el propósito de Jesús no era que encajara con él. El propósito de Jesús era que él entendiera su propósito. Yo no sé si tú recuerdas el mensaje de la semana pasada. Y lo que Sansón entrega en las manos de aquella mujer fue su propósito. Fue el propósito de vida. Eso que estaba en el corazón. Eso que lo unía a Dios. Eso que lo amarraba y había sido separado por Dios. Esa es la importancia de todos nosotros como punto de partida o como primer punto que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que en la búsqueda de querer estar encajando, de buscar aquí, de buscar allá, estos grandes vacíos que quizás siento, esta idea que surge, esta otra idea que surge. Yo no te estoy diciendo que no pienses, nunca te he dicho que no pienses, es todo lo contrario, es que tienes que pensar, es que tienes que evaluar, pero tienes que considerar que en nuestra vida hay algo mucho más grande, que si encajo aquí, que si encajo allá, que si me aceptan aquí, que si me aceptan allá, ese reconocer que hay un propósito divino en cada uno de nosotros y si ese propósito divino lo estoy cumpliendo, que si en mi familia yo soy el que trae el propósito divino a mi familia, que si en mi trabajo yo soy el que hace la diferencia y traigo el propósito divino en el trabajo, es que yo no sé cuál es mi propósito divino. Con el mero hecho de que tú puedas escuchar su palabra y tú vayas identificando en qué eres bueno, de qué Dios te dotó, esas capacidades que van creciendo, que se van educando, que vas madurando y que vas teniendo esos crecimientos en tu vida conforme a lo que Él ha dicho, es el propósito de Dios. Y cuando Dios llega al lugar donde tú estás, llega a propósito para poner un propósito en tu vida y de ahí en adelante tendrás que actuar en Él. Tendrás que actuar en Él. Te muestro una cosa adicional. Sucede esto. Jesús llega hasta ese lugar. Comienza a caminar con Jesús. Los primeros milagros que hace es uno sorprendente. Le sana a la suegra. Al Pedro. Comienza a caminar con él. Pero llegó el momento en el cual comenzamos leyendo en este mensaje. Luego de haber aprendido, luego de haberse capacitado, luego de comenzar a vivir en el propósito de su vida, llega el instante de querer encajar en el lugar donde no había sido llamado. Y llega el maestro. Carlos, ¿y qué sucede? Carlos, ¿y qué pasa con Pedro? Los que conocen la historia sabrán para dónde yo voy. Los que no la conocen, pues traigo algunos detalles de ellos. ¿Qué sucede en su vida? Lo que sucede es que un día Pedro, ¿sabes qué pasa? Vuelve. Yo quiero que tú anotes esta frase y que tú la recuerdes por siempre. El momento de tu vida que tendrás que identificarte para volver será el momento en que tú estés repitiendo una historia. Una vez más, anota esto nada más. Cuando estés repitiendo la historia, tienes que volver. Una vez más, el momento de tu vida que tú tendrás que pensar, volver, es un momento y es un instante donde estás repitiendo una historia. ¿Qué historia? La historia que te acerca a Jesús. La historia que te acercó a Jesús. Mira lo que dice el libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 21. Mira lo que dice el libro de Juan, el capítulo 21. Nosotros vimos el momento en que lo negó. Vimos el momento en que lo llamó. Vimos el momento en que le da lo más grande de nuestra vida, ese propósito. Eso por lo cual tendrá que vivir.
Eso por lo que tendrá que funcionar aquí en la tierra. Eso que tendría que hacer. Y llega el instante que lo niega. Cuando lo niega, sucede esto. Mira el libro de Juan, capítulo 21. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y mira lo que dice el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar. Mira esto. Mira esto. La primera vez se encuentra Jesús con Pedro. No fue con Pedro. ¿Fue con quién? Con Simón. El que conoce la historia de Simón sabe que hay una eventualidad, que fue el que yo te dije hace un rato, que él tiene la gran revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Sea por carambola o no sea por carambola, la tuvo. Y Jesús le cambia el nombre y le dice: ahora serás llamado Pedro, que era la roca. Por la revelación que tiene, le dice: ahora serás llamado Pedro. Sobre esa revelación es que va a ser fundamentada mi iglesia. No sobre Pedro, fue la revelación que él tuvo de que Jesús era el Hijo de Dios. Como Jesús era el Hijo de Dios, en ese fundamento iba a estar la iglesia, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero le dice: ahora tú serás Pedro, roca. ¿Sí? En este instante que dice la palabra que se dirige hacia él, le dice a quién. Simón, ¿quién dice? Simón Pedro le dice a los discípulos. Mire ese detalle. Simón Pedro le dice: voy a pescar. Mira lo que establezco. Ya vimos que lo negó. Vimos cuando llegó el propósito. Llega el propósito, se educa, madura, crece, trabaja al lado de Jesús, mira, aprende, lo niega. Cuando lo niega, ¿qué disyuntiva tiene Pedro ahora? Tiene la disyuntiva que tenemos todos nosotros. Tiene la disyuntiva entre Simón y Pedro. Porque a nosotros no nos cambian el nombre, pero cambiamos muchas de las cosas que hacemos cuando llegamos a este lugar. Y llega la situación que nos pone la disyuntiva: si vivo como Simón o vivo como Pedro. Y ahora Simón Pedro dice: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron. ¿Qué dice? ¿No pescaron? Se repite una historia. El día que se repite una historia es el día en que tienes que volver. El día que se repite la historia es el día en que estamos determinados si vivimos como Simón o si vivimos con Pedro, pero vamos a hacer aquello que quizás sabemos hacer, pero en aquello que sabíamos hacer es donde nos encontramos con Jesús. Y Pedro tomó la decisión de su vida. Pedro decidió volver a aquel lugar donde había tenido una experiencia más grande con aquel que lo llamó, con aquel que lo separó y con aquel que trajo propósito en su vida. Aunque nosotros consideraríamos que era Simón el que estaba hablando, era Pedro el que se estaba acercando, era Pedro el que estaba volviendo, quizás repitiendo la historia, quizás considerando que en ese lugar se acercaría con Jesús. Y una de las mejores decisiones que nosotros podemos tomar en los momentos emocionales, en los momentos duros, en los momentos de prueba de fe, como yo decía hace un rato, en esos instantes que nos ponen entre la espada y la pared y que tenemos que decidir si encajo con el mundo y sigo viviendo como yo vivía o tomo la determinación de ir por el propósito divino en mi vida, ese día es el que nosotros debemos determinar volver. ¿Volver a dónde? Donde nos encontramos con Jesús, volver a aquel lugar
lugar que transformó cada uno de mis pensamientos, volver a aquel lugar que transformó mi corazón, volver a aquel lugar una vez más que dio propósito a mi vida. Desde que tú llegas hasta este lugar, lo mínimo que debió haber cambiado es que por la mañana tú tuvieras algún propósito para funcionar, que tienes que trabajar por tu hijo, que tienes que trabajar por tu hija, que tienes que trabajar por tu casa, que tienes que ir al trabajo, que tienes que ir a ese lugar de producción, no meramente por hacer dinero, no meramente por estar allí y cumplir con lo que se tiene que cumplir, no, es porque si estás en ese lugar es que hay una responsabilidad y un propósito más grande. Soy padre, soy esposo, soy papá, soy hijo, soy hermano, soy tío, no sé cuál es el propósito de tu vida, pero lo mínimo que debe de cambiar es por qué tú te levantas y cómo te levantas en la mañana. Eso lo hace entendiendo el propósito de lo divino en mi pensamiento y en mi corazón, y eso sucedió cuando me encontré con el maestro, y eso es lo que se va a ver muchas veces cuestionado y muchas veces en mi pensamiento evaluado y muchas veces hasta cierto punto enjuiciado en el hecho de tener que escoger si encajo aquí o encajo acá. ¿Soy Pedro o soy Simón? El día que yo llegue a ese estado, vuelvo. Y no es necesario estar fuera de aquí. A veces llegamos aquí en ese estado. Pero qué bueno que vuelves. Porque ¿qué sucede cuando vuelves? ¿Qué sucede cuando vuelves? Dice la palabra del Señor que no pescaron nada. La historia se repite. Pero dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron, no. ¿Tienen algo de comer? No voy a traer más detalles de esto porque aquí hay otros mensajes que puedo traer en otros momentos. Buenísimo. ¿Tienen algo de comer? No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué dice? Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque ya estaba despojado de ella. El tipo estaba en nu, estaba en la nada, él estaba ya entregado. Él dice, ¿qué voy a hacer? Pero allí, entregado a lo que el pensamiento de la depresión, de la tristeza, de la amargura había causado en aquel instante que lo había negado, pero estaba allí. Y dice que se puso la ropa. ¿Y qué hizo? Se tiró al mar y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de tierra, sino como 200 codos. Dice el verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Tienen de comer? No, ya Jesús sabía que no tenían de comer, porque se repetía la historia. La diferencia era que cuando llegaron a la orilla, ya Jesús tenía aquello que era su necesidad. Era como el recordatorio. Ya yo no te había mostrado esto. Cuando llegue, para que estés seguro. Si eso es grande, te lo voy a dejar para otro día. Más grande de lo que te voy a mostrar ahora. Y dice la palabra del Señor. Vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verso 10. Y Jesús le dijo, traed todos los peces que acabáis de pescar. Verso 11. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, de grandes peces. Y dice un número, 143. Y aún siendo tantos, ¿qué dice la palabra del Señor? La red no se rompió. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú eres quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y le dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, los versos siguientes, los que tienen título en su Biblia, ¿qué dice? Apacienta mis ovejas. Todo el mundo recuerda esa conversación. Se encuentran Pedro y Jesús, después se quedan solos y tienen una conversación. Pedro y Jesús.
Me ama. El triste, maestro, te amo. ¿Sabes que te amo? Magnífico. Apacienta mis ovejas. Me ama. Claro que te amo. Apacienta mis corderos. Me ama. Claro que te amo. Pues entonces, apacienta mis ovejas. Y en esa conversación, restaura a Pedro. En esa conversación hay restauración de Pedro. El Pedro que volvió. Al inicio, Pedro estaba y Jesús llega. ¿Cierto? Así comienza una relación con Dios. Nuestra relación con Dios comienza nosotros estando y Jesús llega. Es la eventualidad que te acercó a Jesús. Yo no sé cuál fue. Identifícala en tu vida. Llegué y tú le dices, entra a mi corazón. Y aquí estoy. ¿Sí? Pasa lo que pasa. Y ahora es aquel que está allá, esnú, en la prángana, porque no había nada, el que ahora se tiene que vestir, nadar y volver. ¿Sí? Pedro estaba, Jesús llega. En esta eventualidad, cuando se repite la historia, ahora te toca a ti volver donde Jesús. Cuando vuelvas donde Jesús, Jesús está dispuesto a restaurar tu vida. Pero Jesús no va a llegar a mostrarte toda la restauración de ella hasta que te recuerde por qué te restaura. Cuando tú vuelves, cuando te toque volver, créeme que va a haber restauración. Pero la restauración no va a llegar hasta tu vida hasta que tú reconozcas por qué te estás restaurando. ¿Por qué te estás restaurando? Porque en tu vida hay un propósito más grande. Y es el propósito por el cual un día te alcanzó. Yo quiero que tú recibas esto y con esto nos vamos a ir en el día de hoy. El primer día que Jesús llama a Pedro, le muestra lo que Pedro era capaz de hacer. Pero le muestra a Pedro lo que él era capaz de hacer en el estado que se encontraba en aquel momento. ¿Cuál era el estado que se encontraba en aquel momento? Ibas a llegar a ser capaz de poder llenar tus redes de peces, pero las redes se te van a romper. Por eso escoge a Pedro. Por eso va donde Pedro, porque consideraba que Pedro era el tipo que más adelante podía predicar y 3,000 se iban a convertir. Algo vio en Pedro y deposita su propósito en él. Si lo deja así, lo que Pedro haría iba a ser en vano y la muestra de ello sería que las redes se iban a romper. Lo llama, deposita el propósito de él en su vida. Aprende, se capacita, ve a Jesús obrar, ve a Jesús actuar, ve a Jesús moverse, ve a Jesús. No está Jesús y lo niega. Y ahora trata de encajar donde no tiene que encajar. ¿Cierto? No importa. Sucede eso y toma una actitud contraria a lo que tomó Judas. Judas decide terminar con su vida. Judas pudo haber sido restaurado, pero no había propósito en su vida. El propósito lo había cumplido. No entremos ahí porque es demasiado profundo. Pero no había propósito en su vida. Pedro no había cumplido su propósito. Pedro lo tendría que cumplir. Como Pedro lo tendría que cumplir, ahora Jesús está y lo mínimo que espera es que Él se acerque. Jesús siempre querrá restaurar tu vida. Jesús siempre querrá tener esa relación contigo. Lo que Él espera es que vuelvas. Cuando vuelve, antes de tener la conversación de restauración, te acuerdas una vez más por qué fue que te llamó por primera vez. Hay un propósito en tu vida, tú eres pescador de hombres y todo esto que tú has pasado hasta el día de hoy es para que tú entiendas que cuando pesques tus redes no se van a romper. Dime cuántos pescados hay ahí, muéstrame la cosecha, muéstrame ahora la pesca que has tenido, muéstrame todo lo que hay. El primer día no hubo una evaluación de lo que podía parecer el fruto. El primer día no
No hubo un estado de sentarnos a conversar para ver si tú sabías cuánto tenías o cuánto no tenías. El primer día solamente te mostré lo que tú eres capaz de hacer si estás conmigo. Las redes se te llenan, pero se te rompen. Comienza a educarte, pasa lo que pasa, no importa. Viene el momento en que tendrás que regresar. Cuando regresas, hay restauración. Pero antes de eso, vamos a entrar en capítulo y déjame mostrarte lo que va a suceder de ahora en adelante con mi restauración. Déjame mostrarte lo que va a suceder de ahora en adelante cuando tú vuelves. ¿Qué es lo que sucede de ahora en adelante cuando tú vuelves? Yo te lleno las redes, pero por todo lo que has pasado, ha hecho que en tu vida ahora la red no se rompa. Y eso es lo que yo le pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que yo te he dicho hasta ahora es para que tú no menosprecies ninguno de los procesos que pasas en tu vida junto a Dios, que tú no menosprecies ninguno de los instantes en que tú llegas hasta este lugar, que nunca menosprecies las enseñanzas que has tenido a través de la vida, aunque esas enseñanzas no las hubiéramos querido pasar, porque ninguno de nosotros hubiéramos querido tener esa separación, ninguno de nosotros hubiéramos querido tener esa traición, ninguno de nosotros hubiéramos querido nosotros negar al maestro, ninguno de nosotros hubiéramos querido nosotros traicionar, herir a alguien, pasar por ese proceso de dolor, ninguno de nosotros lo hubiéramos querido tener, pero ¿sabes qué? Estuvo ahí. Lo importante es que aún en medio de ese proceso, un día decidiste volver, un día decidiste regresar. ¿A dónde regresaste? ¿A qué lugar regresaste? Con la disyuntiva, si eras Simón o eras Pedro, pero llegué al lugar donde yo sabía que me encontré con el maestro, y el maestro está allí esperando a que vuelvas para mostrarte todo lo grande que puede hacer a través de ti. La diferencia es toda la madurez, todo el conocimiento que has adquirido, todo a través de la vida que dices que estás listo, que para lo que Dios deposita en tu mano, ahora tu red no se rompa. Y esa es mi oración, que si volviste, que si vuelves, es para lo que se ponga en esa red, no se rompa. Nunca se podrá entrar en un estado de evaluación o de juicio si te ama o no te ama. Él te ama, por eso te busca. Ahora tú tendrás que ser consciente si lo amas a Él. Quiero que sepas que cuando hagas una expresión de amor, es una expresión que te hace crear un compromiso ahora en tu vida para que sigas en su camino. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. Sígueme, le dijo Jesús. Diciéndole con esa palabra, sígueme. Ahora vas a caminar por donde yo caminé. Y se va a cumplir tu propósito en tu vida. Se va a cumplir mi propósito en ti. ¿Tú quieres identificar si se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Identifica cuánto se queda en la red. Identifica cuánto se queda en la red. ¿Se rompió? Sigue caminando, sigue aprendiendo. Cada día acércate más a Él. Cada día acércate más a Él. Va a llegar el día que tú verás que es menos lo que se pierde. En las diferentes áreas de tu vida, hermano. Esto es un trabajo de continuo, de todos los días. Por eso el mensaje de vuelve no es solamente para aquel que se fue y está aquí. No es que nosotros aquí una vez más, muchas veces tendremos que volver. Hoy yo inspiro a tu vida a que vuelvas a lo que es más grande. El creyente no vive encajando o no encajando. El creyente vive por el propósito divino en él. Y el propósito divino siempre será más grande. Mi oración es que puedas vivir por él y que sepas que lo estás viviendo cuando tus redes no se rompan. En tu familia tus redes no se van a romper. En tu trabajo sus redes no se van a romper, se van a llenar y no se van a romper. En tu empresa yo le pido a Dios que se llenen y no se rompan. Tendrás que tomar decisiones. La primera que tendrás que tomar, no encajar. No encajar.